¿Cómo les va, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a Química y algo más. Hoy vamos a hablar de un tema bastante pedido en química, que es fórmula electrónica. Cuando nos piden fórmula electrónica, fórmula desarrollada, o también el tema de estructura de Lewis, que es la fórmula electrónica, ¿sí? Así que les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes no tengan ningún problema. Bien, vamos a empezar con una molécula bastante sencilla, que es el agua H2O, ¿sí? Ustedes ya saben que es H2O. Es la fórmula molecular H2O, ¿sí? H2O. 2 de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿correcto? Bien. Esa es la relación, ¿sí? Por cada átomo de oxígeno hay 2 átomos de hidrógeno. Ahora, el tema es cómo están unidos a través de intercambio de electrones. Esta es una típica unión covalente. Les voy a dejar después un enlace para que vean uniones covalentes y uniones iónicas y sepan las diferencias que existen. Pero bueno, en el caso del agua es covalente porque tenemos 2 no metales, el oxígeno por un lado y el hidrógeno por otro. ¿Bien? Perfecto, entonces vamos a hacer así. Cuando tengan que hacer fórmulas electrónicas, lo que tienen que hacer es colocar la cantidad correcta de electrones para cada elemento. En el caso del oxígeno, solo vamos a dibujar 6. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 8 electrones en total, pero en el segundo nivel, que es el último, tiene 6. En las estructuras electrónicas o estructuras de Lewis, siempre se coloca la cantidad de electrones de la órbita más externa o del nivel más externo. En este caso, solamente vamos a colocar 6 electrones para el oxígeno, solamente 6 son los que corresponden. Bien, ¿qué notación se utiliza? Bueno, lo que se utiliza es punto cruz, por ejemplo, vamos a hacer puntitos para el oxígeno, ¿sí? Y cruces para el hidrógeno. Entonces tenemos 6. Bien. En el caso del hidrógeno vamos a poner una cruz, una X, para que ustedes lo vean bien, ¿sí? Y vamos a poner el otro átomo de hidrógeno aquí. Ahí tenemos entonces el oxígeno con 6 electrones y el hidrógeno con 1. ¿Por qué con 1? Bueno, el hidrógeno tiene un solo electrón, no tiene más, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Se produce una unión entre un electrón del oxígeno y el electrón del hidrógeno por un lado, y lo mismo se hace para el otro átomo de hidrógeno, ¿sí? Esos ovalitos en rojo que ustedes ven son los pares electrónicos. Un par electrónico está formado por 2 electrones, un electrón de un átomo y un electrón del otro, salvo algunas excepciones que se llaman covalente dativa, en donde los 2 electrones están formados o aportados por un solo elemento, pero ese es otro caso que también van a ver en otros de mis videos cuando les deje el enlace. Bien, aquí tenemos la estructura electrónica. Esta es una unión covalente. Fíjense que el oxígeno llegó a 8 porque tiene 6 electrones que ya tenía, más uno de cada hidrógeno, llega a 8. Esto tienen que ver. El oxígeno ahora va a tener 8, ¿sí? Pero esos electrones del hidrógeno, el hidrógeno no los perdió, los prestó. ¿Se entiende? Solamente se prestan, porque esta es una unión covalente. Se prestan. Por lo tanto, el hidrógeno, que tenía 1, gracias al oxígeno ahora tiene 2. ¿Sí? Y de esa manera completa el primer nivel con 2 electrones. No necesita más. Eso es una estructura, una unión covalente. O estructura de Lewis. ¿Por qué este hidrógeno de abajo, fíjense, no lo puse más arriba? ¿Por qué lo puse un poco más abajo? Bueno, porque en el caso del agua hay un cierto ángulo de 109 grados aproximadamente, ¿sí? Pero ese es otro tema que no importa tanto en este momento. Lo que ustedes tienen que ver es cómo se producen las uniones electrónicas, ¿sí? Bien. Otro ejemplo es el dióxido de carbono. Tenemos un carbono y tenemos 2 oxígenos, uno aquí y otro aquí, ¿sí? Entonces, claro, tenemos, como antes,
6 electrones, ¿sí? Para cada oxígeno. Y en el caso del carbono, solamente hay 4 electrones, ¿sí? El carbono en total tiene 6 electrones, pero en el segundo nivel, que es el más externo, tiene 4. Por lo tanto, alumnos, solamente son 4 los electrones que vamos a colocar del carbono. Estoy haciendo la estructura electrónica para el dióxido de carbono, ¿sí? Con estos ejemplos les va a quedar más que claro. Entonces tenemos un par aquí, de unión, otro par aquí, otro por este lado, otro por este lado, y ahí tenemos el dióxido de carbono, ¿sí? Esa es la estructura electrónica de Lewis del dióxido de carbono. Entonces el carbono tiene 4 más otros 4, ya tiene 8 electrones. Fíjense que cuando se habla de Lewis, también se le dice la teoría del octeto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los átomos, no se cumple siempre, pero la mayoría trata de llegar a 8 electrones. Y en el caso del carbono, fíjense que ahí tiene 8. El oxígeno ahora va a tener 8, porque toma los 2 del carbono. Todos tienen 8. Se cumple la teoría del octeto de Lewis, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces ya saben cómo plantear el tema de estructuras electrónicas. Ahora, también le pueden pedir la fórmula desarrollada. ¿Qué significa? Bueno, muchas veces piden la desarrollada, es muy sencilla. Solamente tienen que poner, en este caso, el carbono, los 2 oxígenos, uno a la derecha. En este caso es lineal la fórmula, ¿eh? Hay 180 grados entre los 2 oxígenos, ¿sí? Es lineal, pero ese, como repito, es otro tema, no interesa ahora. Y ahora colocan las uniones, pero con líneas, ¿sí? ¿Qué significa? Va a quedar de esta manera, vamos a hacerlo un poco más derecho. Fíjense cómo queda. Ahí está. ¿Qué significa cada línea? Cada línea representa cada par electrónico que ustedes ven en la parte de arriba, ¿sí? Fíjense que tenemos a la izquierda 2 pares electrónicos, 2 líneas, 2 trazos, y a la derecha 2 pares electrónicos también 2 líneas. Es decir, cada línea representa un par electrónico y no se colocan los electrones. Esta de abajo es la fórmula desarrollada, ¿sí? Para que a ustedes les quede claro. Esta es la fórmula desarrollada y la que está arriba es la fórmula electrónica. ¿Está bien? Bueno, hay muchos más ejemplos, pero básicamente quería mostrarles estos dos para que ustedes sepan la diferencia entre una y otra. Y la que más cuesta obviamente es la electrónica. Lo que ustedes tienen que tener en claro es que lo primero que tienen que hacer es colocar la cantidad de electrones de cada átomo correcta. Y esos son los electrones del último nivel, no son todos los electrones, solamente los del último nivel. En el caso de las uniones iónicas pasa exactamente lo mismo, pero en esos casos no se utiliza mucho la fórmula desarrollada, de hecho no se utiliza. Vamos a suponer que tenemos el sodio, Na, un metal del primer grupo, con el cloro, ¿sí? Que es un halógeno que está en el grupo 7. Grupo 7. ¿Qué significa? Que vamos a tener 7 electrones, porque si se fijan en la tabla periódica, el cloro no tiene 7 electrones, tiene más, ¿sí? Pero en el último nivel, ¿sí? Tiene 7 electrones. Es decir, que según Lewis, le falta un solo electrón para llegar a 8. El sodio tiene un electrón. En total tiene 11 electrones. Pero en el último nivel, que es nivel 3, tiene un solo electrón. Ustedes no ponen los 11, ponen un solo electrón. Se lo dije varias veces. ¿Por qué? Porque en estructuras electrónicas o estructuras de Lewis solamente se representan los electrones de la última capa u órbita o nivel. Esta es una unión iónica porque tenemos un metal con un no metal. En este caso no se comparten los electrones
el sodio le va a dar el único electrón que tiene al cloro. Por eso el cloro va a adquirir una carga negativa, eso que quede bien marcado, y el sodio adquiere una carga positiva. Es un catión, ¿sí? Esta es la fórmula electrónica de Lewis para el cloruro de sodio. Tenemos un metal y un no metal, ¿sí? En esos casos se colocan las cargas, sí o sí, positiva y negativa. Como el sodio perdió un electrón, se va a quedar con una positiva. Si hubiera perdido 2 electrones, en el caso del calcio, por ejemplo, ahí son 2 cargas positivas. Bueno, y en el caso del cloro, como adquiere un electrón, gana una carga negativa. Si hubiera adquirido, por ejemplo, 2 electrones o 3, ya serían 2 o 3 cargas negativas, como es el caso de otros elementos. Bueno, alumnos, espero que hayan entendido este tema. Los dejo, será hasta la próxima. Les mando un gran saludo. Suscríbanse al canal, les voy a dejar mis datos de contacto por si quieren contactarme para clases online. Estamos preparando para finales, parciales, trabajos prácticos, así que bueno, seguimos en contacto y como siempre, muchos éxitos en los exámenes. Hasta pronto.